incubadora que estaba en funcionamiento. El niño resultó gravemente herido. El hecho ocurrió en una vivienda, les decía, en Ciudad del Este. Afortunadamente, pese a la gravedad de la lesión, los médicos lograron salvarle la extremidad. Se recibió un niño que con un trauma doméstico, de prácticamente una amputación del miembro por torsión. Se hizo, metió la mano en un secarropas, ¿verdad? Entonces recibimos un brazo traumatizado con déficit de vascularización, ¿verdad? Media hora de evolución, y estos son casos que normalmente se pierden, ¿verdad? Entonces pudimos actuar gracias a la ayuda de la gente del servicio de pediatría, de traumatología. Se pudo actuar rápidamente y se pudo salvar el miembro. Eso es una ventaja que nos da a nosotros, que los tejidos cuando más chicos son más elásticos. Entonces la elasticidad nos ayuda un poco a poder reconstruir más fácilmente, ¿verdad? Pero sí no deja de ser algo muy grave, ¿verdad? Prácticamente una amputación, los niños todavía no. Esto es una victoria de hora a hora, ¿verdad? Ahora el proceso de emergencia, por decirlo así, está superada. El paciente tiene 12 horas de evolución ahora y está evolucionando favorablemente. Tiene signos vitales estables, el paciente está estable, y eso es una ayuda, una alegría para nosotros. Bueno, vamos a hablar ahora de un caso que ocurrió en la zona de Luz Bella. En el departamento de San Pedro. Hablamos de un caso de violencia intrafamiliar. Esto había ocurrido hace un par de semanas, pero ahora trasciende este video y es bastante fuerte dentro de todo. Si bien no se observa la agresión, la reacción de la víctima, como así también de un niño, se escucha la voz de un niño o una niña que de alguna manera termina en llantos al sentir susto por la reacción de quien sería el padre. Escuchen esto y después le vamos a comentar detalles. Vamos. Ya mana ni mana ni. Dia kat mana tu? Mita, emang di bagian ni. Ni mana Mita? Itu bah. Vamos. Papi. Sí, termina captando parte de lo ocurrido, la desesperación de la criatura, también su desesperación. Y está con nosotros María para contarnos qué fue lo que pasó. María, buenas tardes. Buenas tardes. María Monbeumino, ¿cuál acá hoy cora? Ya el 15 de marzo, Guare. Baixa itela hoy coja, baixa upi o un nervioso y te hay con emena. Ese mena. Va, hoy coja cuera. Papea hoy poco pesado el 15. Lo recobre en compartimiento y compañera de trabajo, hoy con partido limpia partido. O perder la Olimpia. Lo prepara para el hora de cenar, no se nace y hora en día. O pega y compañera de trabajo, mena. Es una doctora de nice. No es. Sentado usted para ver. Vamos a ver, ya la usted. Usted ya tú a llegar a hacer las cosas, ahora a las escenas, a topar la puerta, ni vos no de eso. Hacemos hasta en amigo roga, pero usted ya tú a topar la puerta, ni vos la sigue tuyo. Es súper. No es súper, no me atendió, pues me han botado y paso de la puerta. O región namba y con la usted ahí. En la y se lo viste ahí y cuando boté allí a la compañera de trabajo fuera. A operarla hoy con la problema. Eso ya se nada no le pasa invar. O pese yo por tu papel sin ver por ti, se me engulle yo ay.
Ojo, porque se me puso la golpe entero. Gracias a Dios. Hasta de la grabar mi cine. A ver cómo va la prueba. Porque estamos guaches. Hande me bunde jiwa ari. Se me puse chiva área, entonces hice mucho día hace Vos año con el colane me bunde María. 4 años. Cuimba eiko. Mita cuña. A mitad cuña. Porque oña andupe video pe estás hace oñe mundo y lleva. Sí, tomada con el. Hizo para ni de maño papá mamá me hizo ni de maño papá mamá me. Va si con derecha uperirera o jontes a o alguien pene putuo. Y si mía pecarle por putando ya pues que va a ver ahí o esa país pues. O pero y tú la puerta se dispararse. Ne me bundie. Se me bunde. Va y coja o pendela puqueri uperirera o puta la hoga. O sea, o disparar o mi hermana roga. Hamba, ve con el huepoti, María, va ven en huepoti y popente o reco otra cosa pene Y pobre. y pope. Sí. Están en huepoti. Sí, se me pasa el lomo hacia acá y mi hija se me empujó puto y pecho. Pecho. Vamos nerviosos ver su que permitamos a puca y agüera, vamos nerviosos ver. Hace, pues no la oraciona porque se yucata y dice, por no se yucala, a paisa, a la gente. De Yucata, hey. Sí, Peiko primera vez lo ico a María o ya otra vez soy como oirá. hoy como hoy. O sea que ya Allá como hoy, se denuncia, ella poma la denuncia en otra ocasión, la verdad. allá como hoy que la se denuncia. Cuaico la segunda vez, ¿no? Se hace un tal. Fiscalía Santa Nimia van a investigar la de casos y nada, lleva. O Pepe cuida a ego paga o maen. Digo que ye María, que ye me ande ye me embure ahí. Ya que yo soy Haiko va a la doctor, Haiko va por centro de salud, va a ya pueda, el licenciado. Enfermería. Enfermería. Hoy co hija de pelus bella, ¿verdad? Sí, lugar ya guau ya. Ahora me embue cuando hay TPV, me ha o Sí, ye. No, fíjate, mi hace. Yo pensando ahí. Oye, Lía te ayuda. Ña María Jandepio Coanga y Mendero, a Pejendie llegue orejo otro lado. No se hace Pipe Domingo, hace. Ese o disparó, o mi hermana roga. O pesa hace con ese suegra. Al otro día, pues, de verte ayuda. Amba tú le hace cosas, ese suegra. No, ahí esté hija. Ahí se ve. Una perra se me embula auto. Porque se me embuje y se ha eso te hasta se esa pues te ha pea yuyel la ceroga porque se me embuje la familia y se añón de porque me ha que yo más porque hay cuaje mamá con yo más Haiko y libre, María. hoy libre. Aña no está fiscalía pero cuando mi mandico alguien de Putingo, el Ministerio de la Mujer, alguien más vetea a vetena doña Boya y penerenda pepene Putingo jamás. Frente Mujer Paraguay pues Juana te ayuda. Pero Ministerio me va a veter. No. Qué bárbaro. Bueno, María, ya no voy a hacer tela y cuando en día, ojalá oye tomar la medida, ni o ya llegue un derejeja, o ico llegue, ya que de que llegue, o ya pongo ahí la y vea ya. Sí. A la asesoría cojo se manda pues por agüero de vehículo y a no se interesa el vehículo. Ali para hacer mandango se pego que va a ella a que llama con eso. Exactamente. Bueno, María, gracias, Mantela. Hemos buscado orela en situación, ya seguita la de caso en esta fiscalía para ver ya va a estado para oír la procesos a me hayan llegado más adelante. Gracias, Mante. Muchas gracias.
Una situación tremenda. Hablamos de un licenciado que trabaja en una unidad de salud familiar ahí en la zona de Luz Bella, quien fue denunciado por su pareja por haberla agredido, y en esa agresión terminó también golpeando a su pequeña hija de 4 años. Y no es la primera vez que ocurre, decía la denunciante, ya ocurrió en otras ocasiones también. Ella dice hoy temer por su vida. La investigación está en la Fiscalía de San Estanislao, a cargo del fiscal Carlos Alvarenga. Vamos a averiguar también más adelante en qué situación se encuentra esta causa judicial. Vení acá, entonces conmigo, vení conmigo, vení, que venga conmigo. A mí vendremos ya sin madre. A mí, a ver, ¿qué se ve? Ay, fíjate. Que sepa cuál. Ya, enojé con Dios y ya no rezo más. Porque hay que valorar nuestra vida. A veces nosotros no valoramos, estamos sanos. Y yo soy docente, estaba enseñando en segundo grado. No sé, pensé que yo le fallé a mis niños. Porque les tuve que dejar. Y con respecto a este caso ya está con nosotros Jorge Escurra. Buenas tardes. Buenas tardes, y bueno, estamos ya en la casa de Laura Cubilla, la docente a quien veíamos en ese video, un video del año pasado en el que ella decía: quiero llegar por lo menos hasta enero con vida para festejar o celebrar los 15 años de mi hija. Y bueno, ella hoy está totalmente diferente, y bueno, es un testimonio vivo de la lucha, de la fe que tienen estas personas con enfermedades muy graves, como por ejemplo el cáncer. Ella tiene cáncer del pulmón, ya en metástasis justamente. Y la noticia positiva del día es que volvió a enseñar. Laura, gracias por recibirnos nuevamente en tu casa. Queremos saber un poquito más acerca de tu testimonio, tu lucha diaria, para que sirva también de ejemplo para muchas personas, ¿verdad? Que a veces se quejan de cualquier problemita que tienen, sin embargo vos estás allí en la lucha diaria. Laura, buenas tardes. Muy buenas tardes. Sí, y eso es los pacientes oncológicos, así como yo. Es un alto que nos hace Dios, digo yo, ¿verdad? Porque yo antes no paraba de trabajar. Trabajaba de día, a la mañana, de tarde y de noche. Entonces me puso un alto, ¿verdad? Y ahí vos te das cuenta de que el dinero no importa. Que lo importante es que vos estés con tu familia. Yo digo que yo tengo 3 hijos, 2 varones y una, mi princesa, que cumplió recién 15. Yo quería alcanzar, porque uno pues no sabe, ¿verdad? Quería alcanzar, y dentro de eso pensé que no lo iba a lograr, pero salió otra vez una fuerza, porque nosotros tenemos la fuerza en Dios. Yo de ahí saqué las fuerzas por la fe, porque me agarró neumonía, y como mi problema es cáncer de pulmón, yo decía, me va a llevar. Y después dije, estuve como 2 o 3 días ahí internada allá, en la regional, y después dije, no me va a vencer. El Dios es más grande que esto. Y entonces empecé a rezar, a orar un poco más ya, y salí de eso. Yo ni creí que iba a salir. Entonces, estás enseñando, Laura, increíblemente volviste a enseñar. Estás nuevamente con tus alumnos. ¿Cómo se dio ese paso tan importante?
Y ese fue, primero estaba, porque yo un año estaba en cama, entonces no podía ni caminar. Pero después me animé con un bastoncito, empecé a caminar en mi patio. Después ya llegué en la casa de mi hermana. Y luego dije yo, sí. Y probé y me fui en la escuela. En nombre de Dios, dije yo, y me fui. Alcancé bien, mediodía. Y después ya dio gusto. Entonces ahí, porque la escuela donde yo voy, me apoyaron todo el tiempo. Y hasta ahora ellos me dicen no vaya a venir todos los días, pero yo no puedo estar sin los alumnos, entonces yo me voy, pero tengo clase, viste que ahora estoy en la coordinación y hay menos trabajo, porque ellos no quieren que yo me esfuerce todavía, pero sí entro. Los jueves entro en aula y ahí se nota, a mí me gustan luego los chicos. Y bueno, tu pasión, tu dedicación, tu vocación son los niños. Y bueno, vamos a estar nosotros ampliando más detalles sobre el caso de Laura Cubilla. Ella también tiene mucho que decirnos también sobre cómo viven el día a día los pacientes oncológicos. Lastimosamente también el lado negativo es que ellos tienen que comprar sus medicamentos, son medicamentos caros. Y bueno, ya en ese punto nada más, resumiendo todo esto, Laura, vos ahora mismo estás con medicación, estás necesitando también comprar medicamentos. Sí, estoy yo con tratamiento para el dolor paliativo y los remedios paliativos son carísimos. Y yo por ejemplo, un medicamento solamente para una semana y cada semana tengo que comprar. Y Dios sabe de dónde sale, pero de a poco va apareciendo. Número de contacto así para que la gente que te conoce, que sabe un poquito también de tu trabajo, pueda ayudar también con ese cubrir el costo de... Sí. 0991 616 926. 0991 616 926. Muchísimas gracias, Laura. Y bueno, la gente también que quiera unirse a esta causa, ayudar también a Laura. Ella, al igual que muchos otros pacientes oncológicos, debe de luchar día a día, sacrificarse y por sobre todas las cosas también dar lo mejor de sí para seguir viviendo y también adquirir estos medicamentos que son bastante costosos. Muchas gracias. Vamos a continuar con esta historia en los próximos espacios informativos. Vamos hasta el Poder Judicial, ya la recta final del juicio oral y público para el policía Gustavo Florentín, acusado por lo ocurrido en aquel marzo, donde falleció Rodrigo Quintana en la sede del PLRA. Fue una declaración bastante larga, donde él dio detalles de lo ocurrido, incluso hizo fuertes acusaciones sobre lo que se dio ese día. Hace instantes los fiscales Hernán Galeano y Marlene González solicitaron la pena de 25 años de cárcel para el policía en los alegatos finales. Vamos a tomar la señal para escuchar lo que está pasando en estos momentos en el Poder Judicial. Por ende, su conducta también es punible. El hecho cometido por el acusado no está amparado bajo ninguna excusa legal. Por el contrario, para esta querella deben valorarse circunstancias agravantes, como su calidad de agente del orden, el abuso del poder, la violencia con la que actuó y su actitud posterior al hecho. Jamás se observó que él haya querido ayudar al hoy difunto. Por lo que para esta querella, con relación a la medición de la pena, se adhiere a lo solicitado por el Ministerio Público y solicita a los miembros del tribunal la aplicación
la pena de 25 años. Muchas gracias, doctora. Entonces, conforme a lo que acabo de hablar, mañana a las 8:30 nos vemos. ¿Cómo será en esta sala o en Bueno, el tribunal, Rolando Televidentes, ya se pronuncia teniendo en cuenta de que uno de los miembros del tribunal se encuentra con reposo, entonces mañana se estaría reanudando a las 8 de la mañana para poder continuar con los alegatos de la defensa. Entonces nos movilizaremos un poco para poder dar espacio también al traslado de Gustavo Florentín fuera de esta sala de juicios. El policía Gustavo Florentín es el único acusado por el Ministerio Público por el crimen de Rodrigo Quintana. El Ministerio Público estuvo anunciando que solicita la pena de 25 años de prisión para él mismo. Vuelvo a reiterar, vamos a escuchar qué dice. ¿Te ratificás en todo lo que dijiste, la responsabilidad de Lorenzo Lescano, lo que te dijo a vos, Gustavo? Disculpe, ¿la pregunta cuál fue? Primero decía el exministro... Sí, tal cual mi testimonio. ¿Cuánto te ofreció, Gustavo? ¿Cuánto te ofreció? 120 millones me ofreció. ¿Para declararte culpable? ¿Para que te disculpes? Para que acepten de la prensa y de la sociedad que yo fui el que hizo el disparo. ¿Por qué no aceptaste, Gustavo? ¿Por qué no aceptaste? No, y si sabía que este iba a ser el resultado igual para el Ministerio Público. Pero igual siendo uniforme. ¿No pensaste en algún momento, te volvió a insistir con esa propuesta? Permiso, por ¿Te favor. volvió a hacer llegar esa propuesta? Ahora... No sé, seguramente está escondido ahora. Van a buscar la forma de cómo igual inculparme. Me sorprende. No escucharon nada de lo que dije. Ahí se retira Gustavo Florentín, nuevamente confirma lo que ya había mencionado horas atrás en una de sus declaraciones de que el fiscal le habría ofrecido un dinero en efectivo para declararse culpable. Vamos a tratar de hablar con el abogado de la defensa también, que lo podemos visualizar, Ricardo Estigarribia, lo vemos ahí, mientras que también los representantes de la querella están buscando para retirarse de la sala. Sí, abogado, un segundito, ahí viene Ricardo. Bueno, abogado Estigarribia, 25 años es lo que pidió el Ministerio Público, ya como ustedes están tratando eso, mañana también continúa. Sí, así mismo es. Tanto el Ministerio Público como la querella adhesiva sostienen la acusación y piden una condena de 25 años para el suboficial Gustavo Florentín Silva. En ese contexto, tanto el acusador público como particular han sostenido y se ha demostrado a lo largo de este juicio oral y público los desmanes que ocurrieron en esa noche y en esa madrugada. Y también se ha afirmado que era una turba violenta que estaba agrediendo a los policías y que inclusive frente al Partido Liberal se dio la última agresión, que fue la de Cantero Russo, que hoy se aclaró que fue la baliza de la patrulla la que explotó y le lesionó el pómulo derecho, que hasta hoy en día es notoria esa lesión en el oficial Cantero Russo. En ese contexto, el tribunal lo que tiene que saber es qué mensaje le va a dar a la sociedad, qué mensaje le va a dar a los policías hoy en día en servicio, que cumpliendo una labor van a ser condenados a 25 años, que defendiendo lo que fue el Congreso que se quemó, uno de los medios que está aquí presente, ABC Color, defendiendo esos medios, se le va a condenar a un policía y no solo a uno. ¿Por qué se da la cuestión selectiva del Ministerio Público que solamente se le procesa en este contexto al señor Gustavo Florentín Silva? Si bien sabemos, y lo que llama en demasía la atención de esta defensa, si hubo más de un disparo dentro de la sede del Partido Liberal, ¿por qué el único acusado por homicidio doloso fue el señor Gustavo Florentín Silva? Sí, abogado, en cuanto a lo que menciona su cliente, esa denuncia contra el fiscal Lescano, que le ofrecieron dinero, él también habló sobre eso, ¿tiene alguna prueba para mantenerse en lo que él menciona? En realidad, hoy yo me entero de eso, ¿verdad? Era otro de los abogados el que tenía conocimiento, como era una cuestión muy delicada, no se manejó para toda la defensa, ¿verdad? Y fue el señor Gustavo quien hoy decidió contar eso. En realidad, en aquel momento la presión era sumamente alta. Él fue detenido aproximadamente a las 6 de la mañana, como bien lo mencionó en su declaración, hoy en su indagatoria. Él fue indagado sin abogado, él fue indagado
sin siquiera un familiar, no se le permitió ningún tipo de comunicación y sus familiares, que su mamá exactamente se entera a través de las noticias de que él está procesado. Es decir, se violaron sus derechos desde el inicio. Está bien, en la indagatoria ya fue asistido por un defensor público, que en realidad le dijo abstenete y no dijo absolutamente nada al defensor público. Era una cuestión, era una presión, inclusive en la indagatoria a él no se le ponen, no se le dan a disposición todos los medios y elementos colectados con los cuales hoy se le acusaron. A él simplemente se le indagó con la sospecha de que él ingresó y que realizó un disparo del Partido Liberal. No le dijeron con qué arma, no le dijeron cuántos tiros, no le dijeron el tipo de herida que recibió la víctima, no le dijeron cómo se colectó, cómo se llevó a cabo la porción en que se concluye que él fue. Es decir, se violaron sus derechos desde el inicio y hoy en día todo tiene sentido porque tenían que, como bien él lo mencionó, darle un responsable de los hechos tanto a la prensa como a la sociedad. Y es por eso que él se le eligió como chivo expiatorio. Él se ratifica entonces que el arma homicida no es suya. Por supuesto. Es más, ya lo escucharán mañana en los alegatos finales, nosotros vamos a demostrar a través de las pruebas ingresadas por el Ministerio Público que él no fue quien disparó y que la pericia balística de que tanto se jactó el Ministerio Público es falsa, no condice con la realidad porque dice 9.20 metros en la pericia balística y nosotros nos fuimos con la medición realizada por el tribunal y dice 14.30, es decir, más de 40% de diferencia y eso en una escopeta es gigantesco. La rosa de dispersión que se genera, es decir, habrían más heridos si se lleva a esa distancia. No pudieron haber quedado todos en un solo cuerpo, en una sola persona, los 9 balines. Para nosotros sostenemos que fue el suboficial Arnaldo Andrés Báez, quien no es antimotín, quien se encontraba con armas letales, porque los mismos miembros del Partido Liberal le quitaron sus armas letales. Él mencionó eso aquí a través de su testimonio y también lo mencionó el diputado Eusebio Alvarenga. Sí, fue sometida a la pericia balística, pero lo que pasa es que cuando las autoridades del momento dicen fue Gustavo Florentín Silva, primero se dio el culpable y después se construyó la teoría del caso en base a eso. Como sea, se tenía que demostrar que fue Gustavo Florentín. Y no es así, no fue una investigación objetiva, al punto que la señora agente fiscal Raquel Fernández bien lo dijo, a mí me costó mi carrera 23 años por querer hacer bien las cosas. A ella la removieron ante el jurado y cuando se presentó ante el jurado le dijeron del jurado, ella lo dice, no lo digo yo, busque usted apoyo político porque la prensa está encima de usted y usted va a ser removida. ¿Quiénes quisieron culparle a Rodrigo Quintana? ¿Quién estaría detrás de todo esto? En realidad el señor Gustavo Florentín, y habría que hacer, y eso se lo dejo como tarea a ustedes, ¿quién era el que más ganaba con una muerte y quién era el que más perdía con una muerte? Esa es, en el contexto social, como hoy escucharon de la declaración, ¿por qué se dejó tomar el Congreso? ¿Por qué, si ellos no iban a ser rebasados, por qué le enviaron hacia atrás? ¿Cuál era el mensaje? ¿Qué es lo que se tenía que generar políticamente en ese momento? Había un grupo político que tenía una pretensión, enmienda, reforma, llámenle como quieran, y había otro grupo político que se oponía a eso. ¿Quién era el que más ganaba y quién era el que más perdía si alguien se moría? Pero ¿quién dio la orden, abogado, de atracar el Partido Liberal? Algo que no sucedió ni siquiera en la época de la dictadura. Bueno, yéndonos al testimonio del señor Lorenzo Lescano, él, al ser viceministro del Interior, él manejaba información privilegiada y en el contexto de ese juicio, él declaró que se estaba buscando un muerto, que era información de inteligencia militar, que se estaba buscando un muerto porque se tenía que acalorar la situación. Entonces, si me preguntas específicamente quién le dio la orden de entrar, de todos los testimonios salió que ellos ni siquiera sabían cuál era, dónde estaban entrando, qué era la sede, porque ellos estaban parapetados por las paredes mientras iban avanzando. El superior tuvo que haber dado la orden. Para que él salga, sí, claro que sí. Él salió entre las 14:30. Él salió a las 14:30 de la comandancia. Fue ordenado, obviamente, le equiparon para que salga, le proveyeron de 75 municiones, luego le recargaron con otras 75, le reabastecieron otras 75, y como bien mencionó, se dio una aprehensión masiva en el subterráneo, es el estacionamiento Vector frente al Banco Nacional de Fomento, y posterior a eso reciben el pedido de auxilio de ABC. En ese contexto que se va, y eso se probó a través de los videos, son muy
explícitos en que se veían las piedras, como los manifestantes les tiraban bombas 12x1, piedras, palos, inclusive le iban tirando desde arriba de los edificios. ¿Por qué se da específicamente el ingreso? Porque cuando llegan en la patrullera, ellos seguían en fila de 4, como mencionaron, Gustavo Florentín estaba punteando la fila de 4, cuando ven la patrullera, que en ese momento está ingresando en sentido contrario, es cuando recibe la agresión un oficial de apellido de Cantero, y en esa agresión es que deciden entrar porque esa gente se refugió dentro del partido. No es que recibió una orden directa para que ingresen al Partido Liberal. Abogado, esta nueva información o dato o acusación que realiza su cliente no incidirá en el juicio. Claro que sí, tiene que incidir. ¿Por qué? Porque si él recibió una oferta para que acepte un hecho, no debería haber inconveniente. El tribunal debería sopesar esa información si es que tiene otros elementos probatorios para poder tomar una decisión acertada. Gracias. El abogado entonces de la defensa, el señor Estigarribia. Ya nos estamos retirando lentamente de esta sala. Vamos a tratar de conversar con la parte del Ministerio Público si aún desea prestar alguna aclaración de lo que fue esta jornada bastante extensa, teniendo en cuenta que el juicio inició alrededor del mediodía. Escuchemos entonces parte de la querella. Pero hay pruebas sobre eso. Hay pruebas contundentes por parte del Ministerio Público que se reprodujeron en este juicio oral y público. Elementos de prueba objetivos. Como ya mencionaron, el video mismo donde en forma clara y categórica se ve a Gustavo Florentín ingresando como primer hombre y disparando en forma directa hacia esa multitud en el pasillo. Coincidencia, él decía que fue a 14 metros, no a 9 metros de distancia de la que él estaba. Sí, realmente eso es una pericia técnica por parte del perito balístico que hace con las herramientas forenses. Ya en la Constitución ya fue diferente, fue ya más bien las partes y solo el tribunal. La pericia balística tiene una credibilidad total porque se conjuga también con todos los elementos de pruebas que se produjeron en este juicio oral y público. Quiero agregar algo en cuanto al tema del metro. Ese tema del metro genera, parece, mucha confusión. La planimetría se hizo no solamente con los técnicos idóneos, sino también con todas las herramientas idóneas para eso. En la Constitución lo que se tomó es una medida y fue hecha así entre las partes nomás con 1 centímetro, con una cinta métrica. Otro tema que no se tuvo en cuenta, el arma tiene casi o más de 1 metro inclusive en el largor. Entonces obviamente desde donde se produce la detonación son menos 1 metro otra vez. O sea, son cosas que surgieron el día de la Constitución, ¿verdad? No así lo que está plasmado en el informe técnico de planimetría. Por la que quisiera preguntar, doctor, terminan pidiendo la máxima pena de 25 años. ¿Por qué para ustedes se da el inciso segundo? No es la máxima pena. La máxima pena es 30 años. El Ministerio Público solicitó 25 años de prisión, atendiendo en que sopesamos todas las circunstancias a favor y en contra. Y encontramos que su juventud y el mismo manifestó que tiene una familia, consideramos esa circunstancia a favor. Por eso no llegamos a pedir la pena máxima. Ahora, ¿por qué digo en el inciso segundo? Por la gravedad podía terminar con la vida de otras personas. Exactamente, que con su accionar puso en peligro inminente la vida de terceros. O sea, él disparó con una munición múltiple que produce un campo de radio mucho más amplio, como le llamaban los peritos, la rosa de dispersión. Con eso podía impactar en cualquiera de los que estaban presentes allí, no solamente en Rodrigo Quintana. Se descartó plenamente entonces que él haya tenido balines de goma en su escopeta, ¿verdad? Totalmente. No solamente en ese día 31 no figura, él no figuraba ni siquiera en una nota de servicio, ni siquiera ese 31, no figuraba, porque ustedes no sé si escucharon hoy que dijo que él una semana antes ya estaba realizando operaciones afuera. Ni siquiera, no, de ninguna manera, eso no pudimos nosotros constatar, no se ve. Entonces, esa semana anterior tampoco figura un registro en algún cuaderno, porque ha sido remitidos no solamente informes por parte de la Policía Nacional, sino en físico. Se procedió a traer todos los libros de registro de personas, tanto de personal policial como de personas civiles, todo lo que era armería, o sea, todos los libros se trajeron. Y en ninguno de esos libros
está siquiera el nombre, porque aunque sea con una media firma, algunos estampaban ahí un registro. Ni siquiera desde el 29 se remitieron esos antecedentes y no está su nombre. ¿Puede ser que una persona, un uniformado, salga así sin nada con la ropa? Muchos ni siquiera sabían quién es Gustavo Florentín. Eso lo está diciendo usted. Yo le digo que no lo conocían. No sabían que tenía arresto, o en este caso ni siquiera era arresto, era una prisión preventiva la que estaba cumpliendo, era una orden judicial. Muchos no sabían, muchos de los que estaban con él en la calle no sabían. Su jefe, que fue instructor en ICEPOL, el comisario Acuña, dijo: yo no sabía que él estaba con esa restricción. Él resolvió salir por él mismo. Nadie le dio la orden. Nadie le dio orden, no hay un registro, no hay un cuaderno. No. ¿Cuál es la explicación que dan desde la policía para que se dé esa situación? Era una situación de conflicto. Es una situación de conflicto. Evidentemente todos entraban, salían, aquello se desbordó y eso fue acá los días que declararon. Araceli, que siga con las diferentes reacciones en torno a lo que está pasando en Palacio de Justicia. Mañana realizará su alegato final la defensa del policía Gustavo Florentín y posteriormente ya el Tribunal de Sentencia entrará a deliberar para ver qué medidas adopta, cuál va a ser la sentencia en este emblemático caso. Represión para él. Este lamentable hecho que ocurrió en Concepción, donde una mujer fue brutalmente golpeada en la calle, ocurrió sobre Brasil, casi General Díaz, cerca de la gobernación del primer departamento. El hecho fue filmado y posteriormente se hizo la denuncia ante la policía. Tuvieron que intervenir los vecinos y también paramédicos que terminaron llevándola hasta un centro asistencial debido a los golpes que recibió. ¿Quién fue que te pegó? ¿Qué pasó? Dos veces, uno hacia mi casa y uno hacia la ruta. ¿Pero es tu pareja o no? No. ¿No es tu pareja? No. ¿Y qué fue lo que ocurrió? Ñembo celoso, guau. ¿Cómo? Ñembo celoso, guau. Ñembo celoso. ¿Pero te pegó? ¿Y te solo lo pegar a ella? No. Una vez no me acuerdo, ahora no me pasó. Karen, ¿vos de dónde sos? San Antonio. San Antonio. ¿Y vos sos consumidora, Karen? Marihuana, lo solo una vez. Marihuana. ¿Y anoche? ¿Estaba con alcohol? ¿Alcohol? Sí. ¿Cuántos años tienes de Karen? 26. ¿26? Yo no pensaba dejar eso, Karen. Y claro que sí, de a poco. Pero es difícil. Sí, legalmente. ¿Cómo fue que entraste en esos casos, Karen? Hace mucho tiempo ya. Últimamente se viralizó algunos videos de pelea. Sí. ¿Qué fue lo que pasó ahí, Karen? ¿De dónde vio? De cuando el hombre lo acuchilló. De allá de mi barrio. Pero hace mucho ya. Hace mucho tiempo. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Ay, pa. Enfrente de mi casa lo... Malo, ¿cómo así? Ya un golpe de su bati, hermano. ¿Su bati es de 61 años? Sí. ¿Para el marido Y su hijo no me veo. Cuando llegué a llevar toda mi ropa. ¿De seguido ir a Sí. Sí, muy digo la gente de calle allí con una comida de los... Mandi. El señor sí, pero nada, él se me va. Una loca. Hija, psicóloga.
No se escucha nada por ahí. Y me lo van de puro. Veo. ¡Ay! 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 ¡Qué vientos para! ¡Ay! Nos vamos hasta la zona de Presidente Franco porque allí llegó la ministra de Salud para verificar la situación sanitaria, pero fue recibida con reclamos por parte de la ciudadanía. Esto a falta de medicamentos, insumos y también de atención. Tenemos un hospital que ya no abastece. Tenemos planilleros médicos de altos rangos que ya no pueden pertenecer al cuadro del ministerio y que usted... Como 31M, y vamos a compartir las declaraciones o parte de las declaraciones de Gustavo Florentín ya en la última parte, cuando el tribunal le da la oportunidad al acusado para poder manifestar lo que quiera en ese momento. Y entre otras cosas, antes de escuchar nada más, vamos a resaltar algunos de los puntos. Hablaba de que se reunió en una habitación con el entonces ministro del Interior, Lorenzo Lescano. Habló de un ofrecimiento de 120 millones de guaraníes, una casa y manutención a su hija hasta que ella cumpla 18 años. Esto es parte de lo que fue la declaración ante el Tribunal de Sentencia del policía Gustavo Florentín. Una oficina, esa oficina me llevan a otra oficina que estaba al de era el comisario general Cañete, que estaba la secretaria y estaba pasando de y veo a un señor Carlos Montano, un camisa blanca. Él entra, así me saluda a la cliente, y yo veo de la puerta de la otra mesa donde yo estaba. Y me dice, ese es... A mí me dijeron que era el ministro de Estado, porque él tenía entendido que había subido era viceministro y entonces él me aclaró que quedó como ministro debido a la destitución del otro titular, que era la de Europa. Yo no hacía el señor, era Cabo y era a veces con eso me ganó, el ministro. Yo creo que le dije, no te hagas decir doctor, vamos, no me da el doctor, no me da el doctor. Sí, no voy a ver, vuelvo a mostrar el video. Sí, es el video. Y vos, no me parece. Bueno, se sienta así, se la persona que estaba diciendo una frente de él. ¿Y qué es? El ministro. Pero yo, ¿qué es el ministro? Y el público no entiende su pregunta de él. Yo soy el jefe de Estado. No sabemos tener, no tengo nada. Bueno, hagamos un hecho grave. La prensa de la ciudadanía me está exigiendo un responsable que nosotros tenemos un responsable. Yo te doy manutención a tu hija hasta los 18 años, una casa para ella, y 120 millones para mantenerte en la casa. Yo le digo, si sorprendido, no me digo. Yo soy joven, por eso sí que porque soy joven. Nosotros podemos hablar de la mesa de la casa. No tengo mejor que cargar en estas cosas. Sí, me dijo, el ministro Lorenzo Lescano me ofrecía a la gente y dos matamos, nosotros tres matábamos en ese tiempo. Y yo le dije, que ese no es mi muerto, si yo no me pude sacar de él. Y me dice, anda a pensar bien, yo lo siento por jóvenes, porque la prensa y la ciudadanía está exigiendo un responsable, nosotros tenemos que presentar eso. Yo le dije, no tengo nada que pensar, porque yo la misma conversación, un día de la tarde, yo comunica como... No me quiero. Si me dice de verdad, a pensar bien lo que yo te propongo. Y tú venías una fuerza. Me levanto yo, el comisario de la banca se pone a poner su chaquetilla, él se pone su saco. Una compañía de una policía me lleva a la oficina de homicidio. La oficina de homicidio estaba con mi camarada. Esta parte de las declaraciones de Gustavo Florentín, decíamos que hubo una reunión con el entonces ministro del Interior. Habla del ofrecimiento de una casa de 120 millones de guaraníes, la manutención a la hija de Florentín hasta que ella cumpla los 18 años, dio nombre también de los policías con quien él estuvo reunido.
hizo referencia al comisario Abel Cañete y a otras personas más. Esto ya en la parte final. Reiteramos, mañana podría conocerse la sentencia en este emblemático caso. De los errores se aprende mucho más. Exacto. Bueno, señora Mirta, gracias por acompañarnos una vez más y por traernos buenas noticias. Buena noticia para nuestros profesionales de la belleza, por supuesto. Como siempre, nosotros como la Academia Charme queremos invitarle a toda esa persona que quiera llevar su conocimiento a otro nivel, porque se viene el señor Wesley Alves. Está catalogado como el mejor colorista del mundo. ¿Puedes creer, Kiara? Impresionante. Él es brasilero. Él es brasilero, pero ustedes saben que en Brasil se trae directamente desde París. Él estaba en Bolonia, estaba haciendo unos cursos maravillosos y directamente de ahí viene a Paraguay. Viene a Paraguay. Me decías, Mirta, que este es el primer workshop del año, ¿verdad? Del año, exactamente. Es nuestro primer workshop y de masterclass también para este ya marzo, abril, mayo. En agosto viene otra vez la segunda convocatoria. Así que este curso no queremos que se pierda ninguno de nuestras colegas que nos están viendo, acompañando. Y para eso trajimos algunos regalitos que después Kiara seguramente le va a decir, ¿verdad? Les voy a decir ya, les voy a contar a la gente. Claro. Acá Mirta nos trae 10 pulseritas que son que son las entradas. Las entradas. Para lo que va a hacer este workshop. Así para ponerte. Exacto, para ponernos así, ¿verdad? Así mismo. La consigna es la siguiente: las primeras 10 personas que nos escriban a nuestro WhatsApp, ahí está 0985-300109, y nos digan que quieren participar de este workshop, si sos peluquera o si estás emprendiendo en peluquería. Sí, está en la parte de asistente, porque vamos también, a tener ¿verdad? terapia capilar, que es lo más importante ahora para este otoño-invierno. Hay que cuidar el cuero cabelludo. Ustedes saben que el cuero cabelludo es principalmente... Y después viene el cabello. Después viene el cabello, sí, exactamente. Sí, entonces, todas esas personas que quieren participar, bueno, tenemos 10 entradas para regalar. Así mismo. Que nos escriban, ahí está nuestro número de WhatsApp. Ya después la producción va a ir seleccionando y también producción les va a decir qué días van a venir a retirar de acá sus pulseritas. Sí. Y tienen que darse rápido porque la semana que viene, después de la Semana Santa, yo sé que todo el mundo viaja, pero ese día, lunes 21, le queremos esperarle a todas las colegas y aparte de eso también gente de asistente de pileta, que se van a llevar una cosa maravillosa, un paso a paso, cómo tratar cuero cabelludo, piel y cabello. Es algo maravilloso. Está en auge en todos los lugares ahora mismo. Sí. Cierta, esto de terapia capilar con Sebastián, es algo que recién ahora lo traen, ¿verdad? ¿Primera vez lo hacen o ya lo hicieron en otras ediciones? Sí, en otras ediciones ya lo trajimos a Sebastián Viana y ya tenemos los productos, pero este masterclass de terapia capilar, un paso a paso, mano a la masa, tratar, hacer la evaluación del cuero cabelludo a una persona, no en muñecas, a una persona, y van a ver varios modelos, entonces van a ver cuáles son las problemáticas, algunas son patológicas y algunas son problemáticas nada más del cuero cabelludo, y es algo alucinante. Por los productos y eso. Por los productos, ¿verdad? Sí, no necesitas irte a un dermatólogo, no es por nada, pero te prometo que en la parte de terapia capilar se estudia cuero cabelludo y la piel, que es lo más importante. Exacto. Entonces, a ver, esto, las personas que quieran pueden inscribirse, ¿cómo lo hacen? ¿Hay cupo limitado? Sí, cupo limitadísimo, son solamente 20 personas. Ustedes que saben que cada persona va a estar trabajando con personas, entonces no podemos meter tanto. Y tenemos así 20 lugares para cada masterclass. Tenemos el masterclass de balayage, morenas y rubias, y el masterclass de color solution, el color que tenga 3, 4 y 5 colores, hacerlo un solo color y un paso a paso. Va a estar algo increíble. Así que sin salir de tu país, lo tenés aquí en la Academia Charme, por supuesto, innovando cosas nuevas, trayendo cosas nuevas en la Academia Charme, por supuesto. Y nuestro, ¿puedo hablar? Sí, claro, de las clases. Sí, de las clases. Desde ayer, creo que ayer se lanzó la parte de, a ver, se me fue. Es el masterclass que se viene en la parte de estudiar peluquería
en general para poder tener tu registro profesional avalado por la SINA Focal y ya podés abrir tu peluquería sin tener ningún problema. Así que la carrera de peluquería profesional. Eso es en la Academia Charmé. En la Academia Charmé, por supuesto, estudiando todo lo que conlleva en la parte de profesional, ya sea de corte, peinado, maquillaje, todo. Everything. Ahí está, genialísimo. Entonces, para que la gente pueda enterarse de todo, pueden ingresar a las páginas de Charmé, por supuesto, de la Academia Charmé también en Instagram. Ahí van a ir tirando todos los datos para toda la información. Claro, toda la info para que la gente pueda conocer un poquito más. Y por supuesto, no se olviden, tenemos los 10 pases para lo que va a ser este workshop del primero del año. Así que mismo trae la Academia Charmé, así que ya no se pierdan, ¿verdad? No se tienen que perder. No se pierdan. Producción se va a comunicar con las personas seleccionadas. Mirta, muchísimas gracias. Muchas gracias por el espacio, muchas gracias. Y le esperamos a todos el día lunes de 8:30 a 17 horas. El público por lo ocurrido en la sede del PLRA, conocido también como 31M, el pedido hecho por el Ministerio Público. 25 años para 25 años de cárcel, sí. Lo máximo que podemos pedir es 30 años, pero considerando que esta es una persona joven, que tiene una familia, decía el fiscal Hernán, la verdad no decimos pedir 25 años de prisión. Y se le da la oportunidad al acusado para que pueda... ¿Qué es lo que dijo Gustavo Florentín? Y él dijo que le ofrecieron plata, ¿verdad? Le ofrecieron plata, que hubo ofrecimientos para que él asuma toda la responsabilidad de lo que había ocurrido. Dice que lo habían llevado en una habitación, después pasó a otra habitación, que estaba el comisario Abel Cañete. Abel Cañete, sí. Y él entonces, y ahí al entrar él se encontró con una persona, decía él que hasta ese momento no sabía quién era y después supo que se trataba del entonces ministro del Interior, que hubo un ofrecimiento de una casa. Manutención para la hija también de él. 20 millones de guaraníes hasta que pueda cumplir los 18 años. Y que él se había negado a acceder a lo que le habían propuesto. Y que él, estuve escuchando la nota donde dice, hubiese aceptado si sabía que este iba a ser el resultado de 25 años de pedido de prisión para mí. Sí. Pero quien, según él, que planteó, no fue la fiscalía en todo caso, ¿verdad? No, claro, no. Claro, no hubo un acuerdo ya, según él. Sí, pero se lamentaba no haber aceptado en su momento, porque ahora termina con esto, ahora 25 años de prisión para él. Y la defensa que sostiene que no fue él, sino que fue otro efectivo. Otro fue el que disparó. El que había disparado. Es cierto que hay mucha expectativa por lo que va a pasar mañana. Mañana continúa, ¿verdad? Ya el alegato final de la defensa. Y me imagino que si no hay dúplica, réplica, ahí va a deliberar ya el tribunal de sentencia para dar a conocer su veredicto. Sí, señor. Hoy hubo a ver, ¿cómo le dicen? Audiencia pública. Sí. En el Congreso. Sí, ¿para el tema de los pagares? Estuve escuchando cuántos testimonios inverosímiles, pero son versiones, son historias verdaderas. Una señora contó que desde el 2010 al 2017 le descontaron más de 50 millones y le llegó un nuevo embargo de 26 millones. Impresionante. Y otros decían que hubo gente que se autoeliminó y otros que amenazan con hacer lo mismo. Y esa historia de personas que terminaron falleciendo a consecuencia de lo que había pasado, ya venimos escuchando desde hace bastante tiempo. Y por supuesto la crítica de la Corte, ¿verdad? Porque claro, la Corte ayer dijo, nosotros no podemos hacer absolutamente nada, no podemos levantar ni parar los embargos. Pero alguien le tiene que poner un parate a esto, porque vaya uno a saber los documentos que van saliendo, que salieron poco antes de que esto se descubriera, se hicieron como establece el proceso penal, el proceso civil. Y no basta solamente con que la Corte suspenda, sancione a jueces de paz, si es que va a seguir otra vez el mismo mecanismo, el mismo sistema, con otra gente que eventualmente llega a asumir estos juzgados, y si ellos mismos no adoptan una medida, porque he visto varios planteamientos que se hicieron ya en diferentes juzgados que ninguno de ellos surtió efecto, y escuché también que decía algunos fiscales que llevan adelante, hay víctimas que ni siquiera sabían que tenía un juicio en su contra. Y en algunos casos hablan de documentos falsos, pagarés cuyas firmas son falsas. Mucha gente desconoce su firma. Y no, hay que ver, yo no sé cuál va a ser Uno de los procedimientos es que el demandado
se ha convocado para reconocer su firma, reconocimiento de firma, cosa que evidentemente no se hizo. Pero ¿cuánta gente lucró con esto? Y las víctimas, la ciudadanía, parte de la ciudadanía al menos espera una postura firme también de la Corte Suprema de Justicia que hasta ahora no se hace sentir. Hay un cuestionamiento a la Corte. Y ayer lo que dijeron en la plenaria, nosotros no podemos intervenir, no podemos hacer absolutamente nada, pero alguien me tiene que dar una señal y poner un final a esto y que termine este manoseo a mucha gente. Hablan incluso más de 10.000 personas las afectadas y por sobre todo docentes y personal de blanco. Sí. Personal de blanco, hablan de 10.500, más o menos, sin contar la gente, a los privados, ¿verdad? Sí. Sin contar. Mucha gente que no forma parte de, ¿cómo se dice cuando se tiene un número? O sea, eso sería un número estimativo, un subregistro. El subregistro. Sí, el subregistro. Sí, realmente, impresionante. Alguien tiene que ponerle fin a este tema y todos los que hicieron toda esta tramoya tienen que ser castigados. Exacto. Bueno, Rolando, nos vemos. Gracias.